Aquí las cosas se van a poner feas para los cristianos, especialmente los que escuchan esto. Así que lo volveré a decir. Guerra avisada no mata gente y el que avisa no es traidor. Si eres cristiano y eres una persona particularmente sensible, espero que los argumentos que voy a presentar no hieran tu sensibilidad. Pero si eres una persona muy sensible, te recomiendo que no veas esto y te salgas de una vez ahora que es momento. Una vez dada esta advertencia, procedo a argumentar. ¿Por qué Jesús no es el Mesías? La primera razón, ya la dije en la parte anterior, porque no cumplía absolutamente ninguna de las profecías mesiánicas, ni bíblicas ni rabínicas. Pero el cristiano podría decir, pero Isaías 7:14, como dice el Evangelio de Mateo. Bueno, estamos aquí ante un problema. Y es que cuando hablamos de el Evangelio de Mateo, estamos hablando de un texto griego que no solamente malcita a la escritura y la malinterpreta, sino que también se inventa profecías y además es demasiado inconsistente en ciertos eventos. Pero de eso no voy a ahondar mucho. Principalmente porque esta no es la función de esta saga de videos. Y además, porque la profecía original, de donde viene, que es Isaías 7:14 del Tanaj, tanto como el Tanaj en hebreo bíblico original, así como la traducción más precisa que tenemos de la Biblia hebrea, que es el Targum, en este caso el Targum Jonathan, la palabra virgen brilla por su absoluta ausencia. Procedo a leer primero en hebreo hasta donde se menciona la palabra virgen según el Nuevo Testamento, mal citando la mal llamada Septuaginta. Lahem yiten Hashem hu lahem ot hine ha'alma, que significa la joven, que de hecho Halma está compuesta de una Hei, una Ain, una Lamed, una Men y otra Hei. Ahora nos vamos al Targum Jonathan, que es Behen Yiten Hashem Hu Lejón Ata Ja Ulemta, que en este caso Ulemta también vuelve a significar joven. En este caso la palabra cambia totalmente, ya que es una Ain, una Vav, una Lamed, una Mem, una Taf con Dagesh y una Aleph. Ahora, ¿cuál es el problema del Nuevo Testamento? Que el Nuevo Testamento pone una palabra que no está ahí. Y es la palabra virgen. O en griego, ¿cómo se diría? Parthenos. Y procedo a leerlo directamente de la Peshittá y de el texto en latín, que son mis dos versiones favoritas del Nuevo Testamento. Hoc autem totum factum est, ut ad impleretur quod dictum est ad Domino per profeta dicentem. Técnicamente diciendo que esto es lo que el profeta dice cuando sabemos, en base a lo que acabo de decir hace unos momentos, no es verdad. Ecce virgo in utero abetit et pariet filium, et vocabum nomen eius Emmanuel, queres interpretarum nobis cum Deus. El quod es interpretarum nobis cum Deus es un añadido
Pues obviamente porque la gente no sabe qué significa Emmanuel, porque Emmanuel no es una palabra griega, es una palabra hebrea, que significa efectivamente Dios con nosotros. Ahora lo procedo a leer en el arameo siriaco de la Peshita, de Habetulta Teptan Vetilat Vera Vanekron Shme Amanuil. Betulta en arameo siriaco es la forma para decir virgen. Y uno podría decir, ¿de dónde se sacaron que dice virgen ahí? La respuesta es muy simple. Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, él fue quien se inventó esta interpretación, ya que él tomó la palabra parthenos como enclaustrada, a pesar de que de hecho la palabra parthenos no siempre significa virgen, y esto se debe a las muchas veces que en la Biblia hebrea, que cuando fue traducida al griego, en partes donde no habla de vírgenes, se usa la palabra parthenos también. Otro argumento cristiano podría ser, pero Isaías 9:5, que nació el príncipe de paz y cosas así. Procedo a leerlo en hebreo y en el Targum Jonathan también. Kiyele yulat lanu venitan lanu bachtija misra al sigmo vaikra shemo peleyues el gibora abiyatzar shalom. Ahora en el Targum Jonathan, que de hecho añade una frase que es: dile a la casa de David, que es Amar Nevia leveit David a rey Raveit lit la navar itijav la navekabal o raita aloji le matra veit kreishe meyamin kadam aplietzaela hagivara kayam le almaya meshihadi shelama yazgea lana veyomoji. Aquí dice el Mesías de la paz, el rey de la paz, porque también Mesías es una forma de decir un rey. Porque simplemente es también un atributo mesiánico. Pero ¿qué dice Jesús en el Nuevo Testamento? Y lo voy a citar directamente. Mateo 10:34. No piensen que he venido a traer paz a este mundo. No vine a traer paz sino espada. Y yo no estoy usando la espada como un sinónimo de violencia, sino como la propia Iglesia Católica, que es la mayor autoridad cristiana, lo ha interpretado, como una división entre los que están con el supuesto Mesías, que es Jesús, y los que no. Unos están del lado de la espada, otros no. Así que si el Mesías viene a dividir, entonces no es el Mesías, y por lo tanto Jesús no es el Mesías. Luego, hay otros cristianos que dicen que Jesús es directamente Dios, lo cual es una completa burrada, porque no hay ninguna fuente bíblica que diga que el Mesías era divino. Procedo a citar del Nuevo Testamento otra vez, que usan mucho esta frase, que es Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. Ego et pater unum sumus. Ena vav hat hanan. Pero esto contradice totalmente a Juan 14:28, en donde dice: y yo voy con el Padre, pues este es más grande que yo. Quia vado ad patrem, quia pater mayor me est. Lijadem vaito daselna lavat, avdat rav umen. Entonces, ¿qué es? Dios es uno con el Padre, es mayor que el Padre, es igual que Él. El Nuevo Testamento es totalmente inconsistente a la hora de explicar esto, y por eso lo más recomendable es dejarlo en un simple no sé. Y ahora, el último punto por qué Jesús no es el Mesías es porque Jesús no es un descendiente del rey David. Según los propios evangelios, Jesús es la encarnación por medio del Espíritu Santo en la Virgen María, tal como lo dice el credo de Nicea, el credo de Atanasio, el credo apostólico y todos los demás credos que han existido a lo largo de la Iglesia, así como también los escritos protestantes y ortodoxos lo demuestran. Así que si Jesús no viene de la simiente de José, no es el Mesías, y el cristianismo se queda tan refutado y tranquilamente.
Una vez dicho todo esto, espero que el concepto de Mesías haya quedado más claro. En caso de tener una duda, yo la voy a responder y siempre trataré de dejar una fuente, si no es que YouTube me la borra. Buena. Bye.